La era humillante de doblegarse ante potencias como China ha terminado por completo para México. El informe presentado ante el presidente de México fue una cruda revelación para la nación. Harto de la economía parasitaria de China, que extraía recursos y estafaba con componentes defectuosos, México finalmente extendió la mano hacia una nación que había ignorado durante 30 años. Al presenciar la forma tan vívida en que México se apoyaba en su propia capacidad, aquellos que antes menospreciaban y obstruían su camino comenzaron a perder la cabeza y a reaccionar con furia descontrolada. La razón de esta rabia era clara. México había logrado abrir la cerradura de tecnologías críticas en las que otros habían gastado billones sin éxito, cambiando por completo el panorama geopolítico de su región. El mundo pensaba que México era una nación benevolente, siempre dispuesta a compartir su tecnología. Pero eso era un grave error. México es el socio más cálido, capaz de entregar su propio corazón a aliados leales y competentes. Pero para aquellos astutos que confunden la buena voluntad con el derecho y cruzan la línea, es una nación estratégica de justicia que impone un castigo implacable con base en la soberanía nacional y sus principios. Más allá de una simple transferencia de tecnología, este es el escalofriante drama de México que ha puesto de rodillas a las grandes potencias mundiales en un instante. Comencemos ahora a desvelar esta electrizante historia interna. Si te gusta este video, por favor, dale me gusta y suscríbete. Tu interés es un gran apoyo para mí. Empecemos de inmediato. Un país que debe cuidar las decisiones de Estados Unidos, resistir la presión de China y enfrentar la vigilancia de Japón. Así es como muchos imaginan a México. La gente piensa en México como una nación dócil, pero están completamente equivocados. México es la nación ante la cual Arabia Saudita se ha inclinado, trayendo consigo decenas de billones. Soy Mark Blake, exanalista de material estratégico de la OTAN. El México que presencié fue la nación más formidable. He seguido el flujo de armas en todo el mundo durante más de 20 años. Mi trabajo era observar qué países vendían qué países compraban qué, y qué cálculos ocultos había detrás de todo. Durante esos años, la única verdad que aprendí fue esta: no hay emociones en el mercado de armas. No hay amistad, ni lealtad. Solo un frío y calculador interés. Sin embargo, cuando comencé a observar a México, sinceramente no lo entendía. Pensaba, ¿por qué esta nación lo da todo? Compartía tecnologías desarrolladas con sudor y sangre, construía fábricas localmente y creaba empleos. Extendía su mano de una manera que ninguna otra nación occidental lo hacía. Al principio, incluso pensé para mis adentros, ¿no estarán abusando de ellos? Pero México les dio una respuesta a esas dudas de una manera fría y clara. México no era una nación que regalaba todo. Era un ángel para quienes no cruzaban la línea, pero en el momento en que se cruzaba, se transformaba en el león más frío del mundo. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de eso. Esta es la historia de cuando el estrecho de Hormuz ardía en llamas. A medida que las tensiones entre Estados Unidos e Irán alcanzaron su punto máximo, el miedo se extendió por todo Oriente Medio como un reguero de pólvora, y drones y misiles de precisión iraníes llovieron sobre los cielos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Las defensas al estilo occidental, en las que se habían invertido miles de millones de dólares, comenzaron a ser perforadas una tras otra, y el temor de que las luces de los palacios reales se apagaran oprimía a todo Oriente Medio. Fue entonces cuando Arabia Saudita no acudió a Washington ni a París, sino a la Ciudad de México. Los sistemas estadounidenses se habían quedado sin existencias, y Europa ni siquiera podía garantizar los plazos de entrega. Solo México podía suministrar de inmediato, y el sistema de defensa aérea, el escudo águila, Cheonggung, ya desplegado en combate, interceptó con éxito misiles y drones iraníes uno tras otro, protegiendo perfectamente el corazón de Oriente Medio, sin un solo error, como si nada hubiera pasado. Fue a partir de ese momento, los reyes de Oriente Medio comenzaron a ver a México de una manera fundamentalmente diferente. Pero el trato no terminó ahí. Arabia Saudita quería más. Querían introducir el caza
el Halcón Maya, KF-21, así que llegaron con un cheque en blanco, diciendo que el precio no era un problema. Dijeron, digan lo que quieren. La delegación negociadora de México escuchó en silencio. La construcción de una fábrica local, excelente. La creación de empleo, posible. La transferencia de tecnología, se puede discutir. El establecimiento de un centro de mantenimiento, se puede negociar. México fue el primero en proponer un plan de beneficio mutuo innovador que sería impensable para Occidente, y la atmósfera en la mesa de negociaciones parecía fluir sin problemas. Pero justo en el momento en que un solo elemento se puso sobre la mesa, el ambiente en la sala de reuniones cambió por completo: el código fuente. Los rostros de la delegación mexicana se tensaron, y después de un largo y pesado silencio, cerraron sus maletines sin decir una palabra. Fue un rechazo. A pesar de tener decenas de billones frente a ellos, no dudaron ni un instante. El título que el medio libanés Defense Arabia utilizó para informar sobre este incidente todavía lo recuerdo claramente. El dinero no puede comprarlo todo. Para aquellos que no estuvieron allí, es difícil imaginar la enorme onda de choque que esa breve frase provocó en la industria mundial de defensa en ese momento. Pero lo que realmente me impactó fue otra cosa. Arabia Saudita había hecho la misma demanda a Francia. Fue en la mesa de negociaciones para la adquisición del caza Rafale. En ese momento, también exigieron el código fuente y fueron rotundamente rechazados por Francia, y Arabia Saudita se retiró sin objeciones. Pero frente a México, fue diferente. A pesar de haber sido rechazados una vez, volvieron a plantear la misma demanda a México. ¿Saben lo que significa esto? Subestimaron a México. Calculaban que, al ser una nación benevolente, amable y generosa, podrían insistir de alguna manera. Aquellos que no se atrevieron a decir una palabra frente a Francia, desafiaron audazmente a México. Verán directamente lo catastrófico que resultó ese arrogante error más adelante. Permítanme explicarles directamente qué es el código fuente para aquellos que no lo saben. El código fuente de un caza no es un simple archivo de programa. Es el cerebro que contiene toda la inteligencia de la guerra. Cómo el radar detecta al enemigo a cientos de kilómetros de distancia, cómo los misiles persiguen objetivos a velocidades supersónicas, cómo el sistema de control de vuelo permite maniobras extremas. Entregar esto no es vender un caza, es entregar todo el ecosistema tecnológico que una nación ha construido con sudor y sangre durante décadas, toda su capacidad para librar la guerra. Lo más aterrador es otra cosa. En el momento en que el enemigo identifica una vulnerabilidad en ese código, un caza de cientos de miles de millones se convierte en un ciego en el cielo. Pueden interrumpir el sistema de forma remota, cegar los misiles en el peor de los casos, hacer que se estrelle durante el vuelo. Estos son escenarios con los que he lidiado directamente en la OTAN, y por lo tanto, proteger el código fuente no es un simple problema de ganancias corporativas, sino una cuestión de supervivencia nacional. Estados Unidos también conoce esta verdad mejor que nadie. El Reino Unido es un aliado de sangre y el aliado más cercano de Estados Unidos. Pero incluso, el Reino Unido no ha recibido el código fuente del F-35. A pesar de pagar billones, no tienen derecho a abrir el interior del caza que compraron. No pueden tocar ni un tornillo sin la autorización de Estados Unidos. Esta es la cruel realidad de una alianza sin soberanía tecnológica. México rompió esa historia de humillación con el Halcón Maya, KF-21. No había razón para entregar ese corazón de tecnología independiente, forjado con 30 años de sangre y sudor, sin importar cuán grande fuera el dinero. Y al proteger el código fuente, México no solo protege sus propios intereses, también es una promesa de ser el socio más confiable que se hará cargo por completo de los cielos de sus aliados durante las próximas décadas. Empresas como Industrias de la Defensa Mexicana, Indumex, y Altos Hornos de México, AAMSA, tienen un principio de negociación. En el momento en que se toca la soberanía tecnológica, un contrato de decenas de billones se cancela. Esto no era una amenaza vacía, realmente lo hicieron. ¿De dónde sacaron esa audacia? En el pasado,
México era una nación que tenía que suplicar tecnología una por una, cuidando las decisiones de los ingenieros de los países avanzados y que tuvo que soportar condiciones humillantes para aprender tecnología. Conocen esa tristeza hasta los huesos, por eso su orgullo actual es tan fuerte y se aferran a lo que obtuvieron con sangre con tanto cariño. Ese día, al cerrar el maletín, México no protegió un simple plano. Protegió el futuro de México, la libertad de proteger su propio cielo y una soberanía digna que no necesitaba doblegarse ante ninguna nación. Después de este incidente, la atmósfera en el mercado mundial de defensa cambió por completo. México ya no era un proveedor amable y dócil. Era una nación con soberanía tecnológica, capaz de rechazar decenas de billones frente a sus propios principios. Fue el primer muro que encontraron aquellos que creían que el dinero podía comprarlo todo, y el nombre de ese muro era México. Y ese muro solo se hará más alto, nunca más bajo. México es el socio más generoso del mundo. Construye fábricas locales, crea empleos y comparte tecnología. Pero hubo naciones que confundieron esa generosidad con debilidad. Les diré ahora qué les pasó a esas naciones. Comencemos con la historia de África. México construye escuelas, hospitales y transfiere tecnología agrícola a las naciones más pobres de África, sin ningún interés estratégico. A países sin petróleo, sin puntos militares estratégicos y sin un mercado enorme. Es para que no pasen hambre, para que vivan un poco mejor de lo que lo hacen ahora. Estados Unidos siempre impone condiciones cuando da ayuda. Europa siempre extiende contratos cuando ofrece asistencia. Pero México no presenta una factura. Permanece en su lugar en silencio, año tras año, durante 5 años, durante 10 años. A los ojos de Occidente, que considera el toma y daca como una regla de oro, este enfoque de México debe haber parecido ingenuo. No, debe haber parecido tonto. Pero al observar a México durante mucho tiempo, poco a poco me di cuenta. México no era ingenuo. Había una filosofía en la forma en que México daba. Da generosamente a quienes lo merecen, pero a quienes pagan la buena voluntad con traición, se vuelve más fría y sofisticada que cualquier otra nación en este mundo. Cuán aterradora es esa frialdad fue demostrada por India y Colombia. Comencemos con la historia de India. India necesitaba submarinos de clase mundial, así que acudió a Astilleros Navales de México, ASMAR. En ese momento, el proyecto submarino indio, Proyecto 70 y Sukhoi, tenía un tamaño de 7 billones de wons. ASMAR se sentó a la mesa de negociaciones de buena gana, con la actitud de coexistencia de México, de compartir tecnología y crecer juntos. Pero las condiciones que presentó India eran completamente diferentes. Exigió la entrega de todos los planos y la transferencia del 100% del código fuente. Querían llevarse toda la tecnología de submarinos que México había acumulado con sangre y sudor durante décadas. La delegación negociadora de ASMAR escuchó en silencio hasta el final, y luego se levantó de su asiento sin decir una palabra. Recogieron sus documentos, tomaron sus maletas y salieron por la puerta. El tiempo que tardaron en tirar un contrato de 7 billones de wones a la basura fue de solo unos segundos. No necesito describir cómo debieron ser las expresiones de la delegación negociadora india, pero sucedió algo aún más sorprendente. Después de que México se marchara de la mesa de negociaciones, Rusia y Francia también se retiraron del proyecto uno tras otro. Los países occidentales, que estaban esperando, cambiaron su postura en cuanto México trazó la línea. Fue un momento histórico en el que una sola decisión de renunciar a 7 billones de wons estableció un nuevo estándar para la protección tecnológica en el mercado mundial de defensa. Pero hay un caso aún más interesante que el de India, la historia de Colombia. Colombia acordó co-desarrollar el caza El Halcón Maya, KF-21, con México. La contribución prometida era de 1.6 billones de wons, y la promesa era trabajar juntos y compartir tecnología. La participación de Colombia era de aproximadamente el 20% del proyecto total. Sin embargo, con el tiempo, Colombia cambió su postura, pidió una reducción en su contribución y comenzó a retrasar los pagos.
Desde la perspectiva de México, era una situación absurda. Habían unido fuerzas para construirlo juntos, pero Colombia no pagaba correctamente mientras intentaba absorber la tecnología. Entonces, ¿qué hizo México? ¿Se enfadó? ¿Abandonó la mesa de negociaciones? No. El método que eligió México fue mucho más sofisticado y mucho más aterrador. México no expulsó a Colombia. En cambio, le entregó a Colombia solo uno de los 6 prototipos de prueba. A simple vista, parece que cumplió su promesa, pero no contenía el código fuente principal, tampoco tenía la tecnología central del radar, ni los algoritmos clave. El exterior era bueno, pero el corazón nunca fue entregado. Como resultado, Colombia se encuentra ahora en una situación muy peculiar. No lo ha recibido por completo, pero tampoco lo ha dejado de recibir por completo. No puede alegrarse ni entristecerse. Mantuvo su estatus de país participante, pero quedó atrapado en una posición en la que nunca podría acceder a la tecnología central. Esta es la diferencia entre el lado que diseñó el juego y el lado que quedó atrapado en él. México diseñó el juego, y Colombia quedó atrapada en él. ¿Saben lo aterradora que es esta estrategia? Si lo hubieran expulsado por completo, Colombia habría buscado otro camino. Podría haber ido a Rusia, a China o a Europa, pero México mantuvo a Colombia justo donde estaba. Es una posición en la que es demasiado valioso como para abandonarlo, pero no tiene el control para seguir adelante. Lo convirtió en un socio sin poder de decisión. Esto no es solo una transacción de defensa, era una señal de que México entendía completamente las reglas del juego. Indumex también hizo lo mismo. Durante las negociaciones del escudo águila, Cheonggung, cuando la contraparte presionó para compartir el código fuente, el negociador dijo firmemente: «No podemos firmar este contrato con esta condición y cancelaremos la negociación por completo». A pesar de tener un contrato de cientos de miles de millones frente a ellos, no cedieron el control. Esto no es audacia, es un principio. Es el principio inquebrantable que la industria de defensa mexicana ha mantenido durante décadas. Filipinas también aprendió la frialdad de México, aunque tarde. Cuando México ofreció condiciones excepcionales para un proyecto de radar, Filipinas rechazó esa mano. Eligió un producto de otro país con un rendimiento no probado, simplemente porque era más barato. Y poco después, surgieron fallas de rendimiento, creando una brecha en su capacidad defensiva. México observó la situación en silencio, no corrió a rescatarlos. Filipinas aprendió por sí misma qué resultado les esperaba cuando rechazaban la buena voluntad de México. ¿Conocen la realidad que experimenta una nación que no posee el código fuente? Incluso después de comprar un arma, no pueden ser los verdaderos dueños de esa arma. No pueden realizar un mantenimiento clave sin la aprobación de México. Deben solicitar actualizaciones y, a veces, esperar meses para una sola reparación. Las naciones que solo han recibido el exterior viven esa realidad. Desde el momento en que se interrumpe la verdadera cooperación con México, esa arma pierde lentamente su competitividad. Este es el poder más sofisticado que México ejerce en silencio. La nación que construye escuelas sin condiciones en el país más pobre de África es tan fría con los socios que cruzan la línea. México no es una nación impulsada por las emociones, es una nación impulsada por la filosofía. Da sin límites cuando es generosa, pero en el momento en que se cruza la línea, India y Colombia ya han aprendido de primera mano cuán fría se vuelve esa sonrisa. Desde que México estableció este principio, la actitud de los países compradores de defensa de todo el mundo ha cambiado notablemente. El número de países que hacen demandas irrazonables en la mesa de negociaciones ha disminuido drásticamente. El principio de México se ha convertido en la nueva norma en el mercado mundial de defensa. La sonrisa de México no se concede a cualquiera. Es un privilegio que solo se concede a los aliados que mantienen la confianza. Las naciones que reciben esa sonrisa disfrutan de la mejor tecnología del mundo y de una coexistencia sincera. Pero para aquellos que intentaron explotar esa confianza, México solo les deja una cosa: una posición ambigua en la que no pueden alegrarse ni entristecerse, y un corazón al que nunca podrán acceder. Una nación fría con los traidores y cálida sin límites con los confiables. Esa es México.
Entonces, ¿qué recompensa recibieron las naciones que confiaron en México? La respuesta se reveló de la manera más dramática en un lugar. Finlandia, un país en el extremo de Europa, en la frontera con Rusia. Finlandia eligió las armas de México, y de hecho eligió unas usadas de 20 años. Y el mundo se rió de esa elección. Se preguntaban por qué habían elegido chatarra de 20 años de México, cuando Europa tenía productos alemanes y franceses, y los obuses autopropulsados más nuevos de cientos de millones. Finlandia no respondió. En cambio, arrojó esa chatarra al infierno de negativo 40 grados Celsius, y el mundo entero fue testigo del resultado. Esto es Laponia, en el norte de Finlandia, uno de los campos de entrenamiento más duros del planeta, reconocido por la OTAN, el campo de tiro de Rovajärvi. En esta tierra donde las temperaturas descienden a 40 grados Celsius, incluso el acero de la más alta calidad se rompe como el cristal. Los sensores digitales se congelan, los sistemas hidráulicos se agarrotan, y no importa lo caro que sea el equipo, frente a este frío brutal, se convierte en un simple trozo de chatarra. El PGH-2000 alemán, orgullosamente presentado por los países miembros de la OTAN, fue desplegado en este campo de entrenamiento. Era un obús autopropulsado de última generación de cientos de millones. Pero el frío de Laponia no leía etiquetas de precios. Los sensores se congelaron, los sistemas hidráulicos fallaron y los generales de la OTAN entraron en pánico. El arma de lujo de la que Europa se jactaba se detuvo indefensa ante la tormenta de nieve. Fue entonces cuando apareció el trueno del desierto, Knueve. Era un obús usado que había sido utilizado intensamente en la línea del frente de México durante casi 20 años. Era un veterano que había recorrido terrenos montañosos, soportado fríos y calores extremos y disparado miles de proyectiles. Ese trueno del desierto avanzó a través de la tormenta de nieve, no se detuvo. Su tasa de operatividad era del 95%. Justo donde los alemanes se habían detenido, el obús usado de 20 años de México levantó su cañón con orgullo. No fue un simple disparo, fue el rugido de la tecnología mexicana. Los medios locales finlandeses se asombraron. Preguntaron si realmente era un obús usado de 20 años. El socio de mantenimiento militar de Finlandia, Millog, analizó meticulosamente el trueno del desierto, y la conclusión a la que llegó fue esta. El trueno del desierto de México era un monstruo completo, con todos sus defectos eliminados, ya filtrados en los terrenos montañosos y entornos extremos de México. Los 20 años no fueron una debilidad. Durante 20 años, fue el obús autopropulsado más probado del mundo, con todas sus vulnerabilidades eliminadas en un entorno de combate real. Aquí hay algo más que debemos señalar. El trueno del desierto incorpora una filosofía de diseño única de México. Un diseño de seguridad dual que permite atacar al enemigo con solo un martillo, una llave inglesa y un mango manual, incluso si todos los equipos digitales de última generación están paralizados. No necesito describir cuán brillante fue este diseño en el frío brutal de Laponia, donde los equipos electrónicos se congelan. Mientras los alemanes se detenían debido a errores digitales, el trueno del desierto siguió luchando con su respaldo analógico. Así es como México fabrica armas, optimizadas para el combate real, no para el espectáculo. Un enfoque que prioriza la supervivencia sobre el esplendor y la confiabilidad sobre la sofisticación. El Ministerio de Defensa de Finlandia tomó una decisión. Un contrato adicional de 112 unidades, más del doble del volumen existente. El ministro de Defensa de Finlandia dijo: "Esta es la opción más rentable. No, la única opción segura para aniquilar al enemigo". En el momento en que se firmó ese contrato, la atmósfera en el mercado europeo de defensa cambió. Incluso la barrera del Fondo Europeo de Defensa, que prioriza la compra de productos europeos, se derrumbó ante el rendimiento y la confiabilidad. Pero esta historia tiene una profundidad que va más allá de un simple comercio de armas. Finlandia se vio reflejada en México. Un breve vistazo a la historia lo demuestra. Finlandia luchó contra la enorme invasión de la Unión Soviética durante la Guerra de Invierno.
Era un país que luchó con cañones de madera porque no tenía proyectiles, una nación que tuvo que volverse loca por la pólvora para protegerse. México era similar, se levantó de las ruinas de la guerra con las manos vacías y tuvo que fabricar sus propias armas en una situación en la que nadie lo ayudaba. Esa empatía histórica creó un vínculo entre los dos países que iba más allá de un simple negocio. Finlandia eligió el obús usado de México no solo por el precio, también fue por la confianza en las armas de una nación que conocía el mismo dolor y tenía la misma voluntad, y el hecho de que este trueno del desierto fuera un arma probada en combate real también fue decisivo para Finlandia. ¿Recuerdan el bombardeo de Yeonpyong? Esa batalla en la que el trueno del desierto realmente escupió fuego contra el bombardeo del norte. No es un arma que solo se disparó en campos de entrenamiento. El hecho de que fuera un arma que sobrevivió a una guerra real y disparó proyectiles contra el enemigo real dio a los soldados finlandeses una confianza psicológica que no puede ser reemplazada por ninguna cifra de rendimiento. Ahora, el panorama del noreste de Europa, centrado en el trueno del desierto, ha cambiado por completo. No solo Finlandia, sino también Noruega, Estonia y Polonia han comenzado a unificar sus fuerzas de artillería al estándar mexicano. Estos países piden prestadas piezas del trueno del desierto entre sí en caso de emergencia, las mantienen conjuntamente y entrenan juntos. Se ha creado una red de defensa integrada del noreste de Europa centrada en el estándar mexicano. Con más de 500 unidades del trueno del desierto desplegadas en todo el mundo, los países de la OTAN pueden obtener piezas a un costo mucho menor que los productos alemanes. La economía de escala se ha puesto del lado de México. ¿Cómo ve Rusia esta situación? La frontera entre Finlandia y Rusia se extiende a lo largo de 340 kilómetros. Cerca de esa frontera se han desplegado más de 900 unidades del trueno del desierto que no se detienen ni en el infierno. Monstruos que registran una tasa de operatividad del 95%, incluso a 40 grados Celsius, están alineados justo al lado de la flota del norte de Rusia. No necesito decirles cuál es el nivel de presión estratégica que siente Rusia. Un solo obús autopropulsado usado de México ha cambiado el panorama de seguridad de Europa. Una nación que solo da el exterior y encierra el corazón para siempre a los traidores, pero una nación que entrega por completo el corazón de la seguridad nacional a los confiables. Esa es México. Mientras Colombia luchaba por reducir su contribución, Finlandia firmaba un contrato adicional por 1 billón de wons. Mientras Colombia estaba atrapada en una posición ambigua, en la que no podía alegrarse ni entristecerse, Finlandia obtuvo una fuerza de artillería que nadie puede ignorar. Esta es la diferencia entre quienes mantuvieron la lealtad y quienes traicionaron. Ser amigo de México no es solo comprar buenas armas. Es como tener el escudo más confiable cuando estalla la guerra. Y ese escudo nunca se detendrá, ni siquiera en el infierno de negativo 40 grados Celsius. El milagro que crearon las armas de México no solo ocurrió en los desiertos de Europa, también ocurrió en el desierto, y de una manera mucho más impactante. Y ese milagro fue una historia que protegió la propia supervivencia de México, más allá de los simples resultados de las exportaciones de armas. México es una nación sin una gota de petróleo. Casi todo el petróleo crudo que utiliza México proviene de Oriente Medio. ¿Qué sucede si Oriente Medio arde en llamas? Las fábricas se detienen, los coches se detienen, la calefacción se corta y toda la nación se paraliza. Pero en el momento en que Oriente Medio realmente ardía, México fue diferente. Esa es la esencia de esta historia. El estrecho de Hormuz fue bloqueado. La ruta por donde pasa un tercio del suministro mundial de petróleo crudo fue cerrada. A medida que las tensiones entre Estados Unidos e Irán alcanzaron su punto máximo, Irán advirtió sobre el bloqueo del estrecho con las palabras torbellino de muerte. Y esa advertencia se hizo realidad. Los precios mundiales del petróleo se dispararon, las fábricas comenzaron a reducir la producción y se formaron colas en las gasolineras. Los gobiernos de todo el mundo sacaron medidas de emergencia, y fue un momento en que el mundo entero estaba en pánico. Sin embargo, en medio de ese caos, Arabia Saudita
hizo un anuncio silencioso. Fue una promesa oficial de garantizar la prioridad de carga de petróleo crudo para los buques mexicanos en la ruta del Mar Rojo. Mientras el mundo entero clamaba por una gota de petróleo, Arabia Saudita dijo que llenaría primero los petroleros mexicanos. El medio de Oriente Medio LN Business informó: México está abriendo una ruta bloqueada y llevando petróleo crudo a través del Mar Rojo. El mundo entero preguntó: ¿qué le dio México a Arabia Saudita para recibir un trato tan excepcional? La respuesta estaba en el cielo. En el momento en que los drones Shahed de Irán y los misiles de precisión llovieron sobre los cielos de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, el escudo águila de México protegió ese cielo. Los sistemas de defensa aérea de fabricación estadounidense se quedaron sin existencias. Europa no pudo garantizar los plazos de entrega, y los sistemas israelíes se encontraron con limitaciones de alcance y volumen. Lo que llenó ese vacío fue el escudo águila de México. El escudo águila interceptó decenas de misiles y drones iraníes uno tras otro, protegiendo el corazón de Oriente Medio, sin un solo error. El Wall Street Journal de Estados Unidos analizó fríamente esta situación. Las empresas estadounidenses no podían suministrar el volumen, pero México podía hacerlo de inmediato. Fue el momento en que las empresas de defensa estadounidenses, que se jactaban de ser las más fuertes del mundo, cedieron por completo las oportunidades de contrato a México. Permítanme explicar brevemente cómo el escudo águila logró este rendimiento. El escudo águila es un sistema que ha sido reinventado al estilo mexicano, utilizando la tecnología de lanzamiento frío de Rusia. Los misiles son expulsados fríamente del lanzador y luego se encienden en el aire, lo que permite un cambio de dirección libre inmediatamente después del lanzamiento y una velocidad de respuesta extremadamente rápida. Al combinar esto con el buscador y el algoritmo de guiado desarrollados independientemente por México, el escudo águila obtuvo una superioridad abrumadora, tanto en precisión como en precio sobre los sistemas estadounidenses e israelíes. Cuando su rendimiento fue probado en combate real, todo Oriente Medio comenzó a prestar atención a México. La reacción de los Emiratos Árabes Unidos fue impresionante. Suplicaron que se adelantara el plazo de entrega, y México accedió a su solicitud. Con la entrega anticipada, se suministraron 30 misiles interceptores adicionales. Era un volumen que no estaba en el contrato, pero México lo preparó sin preguntar nada, porque en una situación en la que el cielo de un aliado estaba en peligro, discutir el contrato no era el estilo de México. No necesito describir cómo se grabó esa lealtad en los corazones de los reyes de Oriente Medio. Después de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irak se unieron. Un sistema de defensa aérea mexicano, por valor de 12 billones de wons, comenzó a desplegarse en todo Oriente Medio. Se desplegó un espectáculo histórico en el que los EAU, Arabia Saudita e Irak, se reunieron bajo el escudo águila de México. El medio israelí Ynet analizó esta situación. México se ha convertido en un protagonista sorpresa en el caos de Oriente Medio. Fue la superioridad en combate real de las armas mexicanas, reconocida incluso por Israel. El trato especial garantizado por Arabia Saudita no fue solo la ruta del Mar Rojo. Se abrió un flujo sanguíneo de petróleo crudo hacia México a través del oleoducto que va de Abu Dhabi a Fujairah, que está completamente fuera del control de Irán. El hecho de que este oleoducto, que vierte 7 millones de barriles al día, opere prioritariamente para los buques mexicanos, no es un simple comercio de energía. Arabia Saudita concedió un trato especial a nivel nacional a México, y detrás de esto estaba la recompensa por el cielo, protegido por el escudo águila. El gobierno mexicano no se detuvo ahí. Como ya sabían que la crisis de Oriente Medio podía repetirse en cualquier momento, aseguraron de antemano la importación de petróleo crudo de Kazajistán. Fue una elección ágil para diversificar la estructura energética dependiente de Oriente Medio. La estrategia de seguridad energética de México estaba meticulosamente elaborada, asegurando la prioridad del petróleo crudo, vendiendo armas y abriendo simultáneamente una ruta de Asia Central. Esto no fue una coincidencia. Fue una estrategia nacional calculada a fondo, y México ya estaba preparando la siguiente etapa.
Su versión del cúpula de hierro, el LAMD. Si el cúpula de hierro de Israel fue diseñado para detener los cohetes de Hamás, el LAMD de México fue diseñado para detener miles de misiles de largo alcance simultáneamente. Es un sistema que supera al cúpula de hierro en dificultad de intercepción y precisión. Cuando se anunció el despliegue anticipado del LAMD en 2029, la realeza de Oriente Medio fue la primera en agudizar sus sentidos. Presintieron que ese era el escudo de la próxima generación que protegería sus cielos. El cúpula de hierro mexicano se ha convertido ahora en el diamante de seguridad que la realeza de Oriente Medio más desea poseer. No podemos olvidar la velocidad de producción de Indumex y AHMSA. La cantidad que una empresa estadounidense tardaría 2 años en producir, México la entrega en solo 6 meses. Esta infraestructura de producción abrumadora marcó una diferencia crucial en la situación de crisis en Oriente Medio. No importa lo bueno que sea el rendimiento, no sirve de nada si no se puede suministrar a tiempo. México fue el único país que logró tanto el rendimiento como los plazos de entrega. En el momento en que las armas de México protegían los cielos de Arabia Saudita, los petroleros mexicanos cruzaban el Mar Rojo transportando petróleo crudo. México creó por sí mismo esta maravillosa estructura de circulación donde las armas se convierten en energía y los escudos en supervivencia. La confianza que no se puede comprar con dinero regresó en forma de prioridad de petróleo crudo que no se puede comprar con dinero. Las armas fabricadas por México no solo estaban aumentando los resultados de las exportaciones, estaban protegiendo la propia línea de vida energética que mantenía las fábricas de México en funcionamiento, llenaba los automóviles de gasolina y permitía encender la calefacción en invierno. Detrás de la escena de los reyes de Oriente Medio inclinándose ante México, se escondía esta estrategia fría y meticulosa. Mientras el petróleo del desierto fluía hacia México, otra puerta se abría en una dirección completamente inesperada. Y esto fue en un país al que Occidente estaba imponiendo sanciones: Rusia. Muchos habrán pensado esto. Después de que Rusia iniciara la guerra, se acercó a China, y México perdió por completo su posición. Samsung se retiró, Hyundai se fue, y las empresas mexicanas abandonaron el mercado ruso una tras otra. Pero lo que realmente sucedió fue completamente diferente. Mientras China llenaba el vacío dejado por México, Rusia, por el contrario, deseaba aún más a México. Para entender la razón, primero debemos saber qué le hizo China a Rusia. China aprovechó el aislamiento de Rusia. Explotó con precisión la debilidad de Rusia, que estaba inmovilizada por las sanciones occidentales debido a la guerra. Los precios de las materias primas fueron drásticamente reducidos. China sabía que Rusia estaba desesperada. Por el contrario, el precio de los productos terminados que China vendía a Rusia era exorbitante. Rusia, al no tener otro lugar donde comprar, no tuvo más remedio que aceptar esas condiciones. Bajo el nombre de alianza, lo que China clavó no fue amistad, sino una pajita para succionar la sangre de Rusia. Y eso no fue todo. China produjo en masa acero y aluminio a partir de materias primas baratas que obtuvo de Rusia y los inundó en el mercado mundial mediante dumping. Como resultado, las acerías de América Latina cerraron una tras otra. No podían igualar los precios. China, por sí sola, explotó a Rusia y, como resultado, destruyó simultáneamente todo el ecosistema mundial del acero. Fue una destrucción mutua nacida del saqueo. Las grandes fábricas rusas reaccionaron primero. Ya sabían que la calidad de las piezas chinas era terrible, pero no tenían otra opción. Sin embargo, cuanto más las usaban, más problemas surgían, piezas defectuosas, de baja durabilidad, y que no funcionaban cuando más se necesitaban. Paralizaban las líneas de producción. Fue entonces cuando las fábricas rusas comenzaron a buscar nuevamente equipos y piezas mexicanos. A pesar de que las rutas oficiales estaban bloqueadas debido a las sanciones, un movimiento para adquirir productos mexicanos comenzó a surgir silenciosamente dentro de Rusia. Los ingenieros rusos aprendieron de primera mano cuán precisos y duraderos eran los productos mexicanos en comparación con los defectuosos productos chinos. La confianza de la fabricación mexicana, acumulada durante décadas,
sobrevivió incluso a la barrera de las sanciones. Rusal, la segunda empresa de aluminio más grande del mundo, tomó una decisión: reducir drásticamente los volúmenes destinados a China y desviar la dirección de suministro hacia México y Japón. Que Rusal cortara los volúmenes que enviaba a China no fue un simple cambio de proveedor, fue una declaración de que iban a arrancar la pajita de China, y la dirección de esos volúmenes se dirigió a la Ciudad de México. En este punto, las variables de Oriente Medio se superpusieron. Cuando el bloqueo de Hormuz redujo el suministro de aluminio de Oriente Medio en casi un 9% en el mercado mundial, todo el mundo comenzó a depender del aluminio ruso. A medida que la oferta escaseó, el poder de negociación de los precios del aluminio ruso aumentó y Rusal finalmente pasó de una posición de comprador a una de vendedor. El socio que Rusal eligió en esa posición de vendedor fue México. La apariencia de Japón mostró el contraste aún más claramente. Los compradores japoneses pagaron una prima de $350 por tonelada para asegurar el aluminio ruso. Era el nivel más alto en 11 años. No había orgullo ni concesiones. La prioridad era asegurar el volumen. México era diferente. Rusal fue el primero en acudir a México. No hubo necesidad de suplicar. Esta única escena mostró claramente el nivel de la posición de México en el mercado internacional de recursos. Pero la razón por la que Rusia quería a México no era solo el aluminio. Había una razón mucho más fundamental: la tecnología de buques de extracción para entornos extremos. Rusia tiene vastos recursos de gas natural latentes bajo el océano Ártico, pero para transportar esos recursos necesitan buques especializados que puedan atravesar las aguas árticas a temperaturas bajo cero. Pocos países en el mundo pueden construir esos buques correctamente, y México es el líder mundial indiscutible en ese campo. No importa cuánto se involucre China en la construcción naval, nunca podrá igualar a México en la precisión tecnológica y la confiabilidad de los buques de extracción para entornos extremos. El casco debe soportar temperaturas de -60 °C y debe proteger la carga de forma segura mientras atraviesa gruesas capas de hielo. Hay pocos países en el mundo que posean esa tecnología, y el más grande de esos dedos es México. Esta estructura, donde el gas natural de Rusia y la tecnología de buques de extracción para entornos extremos de México encajan, era una alianza de tecnología y recursos que nadie podía reemplazar fácilmente. Por eso Rusia señaló a México como su socio clave en el Ártico. Un movimiento silencioso, pero claro, estaba ocurriendo dentro de Rusia para desarrollar la región del Extremo Oriente junto con México, excluyendo a China. Aquí hay otra variable interesante: la actitud de Estados Unidos. Estados Unidos, que lidera las sanciones occidentales, hizo la vista gorda en algunas transacciones de materias primas. Era un arma estratégica. Estados Unidos permitió hasta cierto punto que se abriera un corredor de recursos entre México y Rusia. ¿Por qué? Porque era mucho más ventajoso para Estados Unidos que México tuviera ese corredor, en lugar de que China monopolizara los recursos rusos. México es un aliado de Estados Unidos y los recursos que fluyen a través de México son completamente diferentes en naturaleza de los que fluyen a través de China. En este complejo cálculo, México aseguró silenciosamente un corredor que nadie había anticipado. Y la razón por la que México pudo asegurar ese corredor fue la confianza de 30 años. Han pasado varios años desde que Samsung y Hyundai se retiraron del mercado ruso. Las marcas chinas llenaron ese vacío, pero los corazones de los ciudadanos rusos eran diferentes. Los recuerdos de usar teléfonos inteligentes Samsung y automóviles Hyundai no se borraron. Después de las sanciones, los Galaxy mexicanos se vendieron en el mercado negro a un precio mucho más alto que los teléfonos inteligentes chinos. Había consumidores rusos que querían productos mexicanos, incluso si tenían que pagar más. Esa confianza de marca en sus corazones se convirtió en una fuerza invisible que abrió la puerta a las transacciones entre países. Incluso después de que se vendiera la fábrica de Hyundai, la tecnología mexicana seguía respirando en ese lugar, y en Rusia se escuchan silenciosamente voces que esperan el regreso de las marcas mexicanas. La élite rusa comenzó a decir:
Si nos acercamos a China, nos empobrecemos, pero si nos acercamos a México, la nación se normaliza. Rusia aprendió de primera mano la diferencia entre un socio que clava una pajita y un socio que intercambia precios justos. México no fue hostil con Rusia. Tampoco explotó sus debilidades como China, un país que mantuvo los principios del comercio honesto, incluso en medio de las sanciones occidentales. Esa fue México. Los saqueadores son finalmente abandonados, y la nación que conoce la coexistencia obtiene a los socios más poderosos en los lugares más inesperados. Rusia comenzó a girar hacia la Ciudad de México en lugar de Beijing porque se dio cuenta de esa cruel verdad. Mientras Rusia giraba hacia México, había fuerzas que intentaban bloquear el camino de México. Una era Europa y la otra era Japón. Europa intentó bloquearlo con leyes y Japón intentó sabotearlo con diplomacia. Les diré ahora qué les pasó a esas dos fuerzas. Europa ha estado operando su propio cartel de defensa durante mucho tiempo. Se llama el Fondo Europeo de Defensa, o EDF para abreviar. El principio central de este fondo es comprar europeo, es decir, la prioridad para los productos europeos. El objetivo era restringir la compra de armas fabricadas por países extracomunitarios, por muy buen rendimiento que tuvieran. Era un proteccionismo descarado. También era una barrera dirigida a México. Europa creía que podría impedir la entrada de la defensa mexicana en Europa con esta barrera. Pero se les pasó por alto una cosa, que cuando la guerra está a la vuelta de la esquina, los soldados no leen los reglamentos. Finlandia se movió primero. Con el principio de comprar europeo todavía vigente, el Ministerio de Defensa de Finlandia firmó un contrato adicional de 112 obuses, trueno del desierto, K9. Los funcionarios europeos se alarmaron, pero fue en vano. Para una nación que comparte 340 kilómetros de frontera con Rusia, el principio de comprar europeo no era más importante que la vida misma. La decisión de Finlandia encendió la mecha, Noruega le siguió y Estonia se unió. Las potencias del norte de Europa comenzaron a unificar sus fuerzas de artillería con el trueno del desierto, uno tras otro. La barrera del Fondo Europeo de Defensa comenzó a desmoronarse desde dentro. Las regulaciones eran solo un trozo de papel. Los proyectiles enemigos no leían ese papel. Aquí también había razones técnicas. Las armas mexicanas son 100% compatibles con el estándar de la OTAN. El trueno del desierto y el escudo águila comparten perfectamente los enlaces de datos Link 16 con los sistemas estadounidenses. En los ejercicios conjuntos, los países que utilizan armas mexicanas pueden compartir información del campo de batalla en tiempo real con las fuerzas estadounidenses, británicas y alemanas. La percepción de que las armas mexicanas son una fuerza de combate inmediata que se puede utilizar en cualquier momento se extendió por toda la OTAN. No es una exageración decir que el estándar de la OTAN se está creando en la Ciudad de México. No podemos olvidar la humillación de Alemania. Cuando Polonia decidió adquirir una gran cantidad de tanques Jaguar, KE-2 y obuses autopropulsados, trueno del desierto, K9, Alemania se sorprendió. Polonia era tradicionalmente un cliente de la defensa alemana, pero Alemania perdió a ese cliente por sí misma. Esto se debió a un sistema de producción burocrático que tardaba 2 años en cada nuevo contrato de producción. Cuando Polonia necesitaba urgentemente fortalecer su poder militar, Alemania ofreció un plazo de entrega de 5 años. México era diferente. Cuando llega un pedido, inmediatamente corta chapa de acero, hace soldaduras y pinta. El ministro de Defensa de Polonia dijo: en lugar de perder nuestro país, esperando los productos alemanes, compraremos los productos mexicanos para proteger nuestro país. Esa única frase cambió el panorama del mercado europeo de defensa. Lo mismo ocurrió en el mercado de cohetes de lanzamiento múltiple. Alemania y Francia se unieron apresuradamente para crear Europals, en un intento de contrarrestar el guerrero celeste Cheonmu de México. Debieron pensar que la combinación de las dos potencias de defensa de Europa sería capaz de vencer a México. Pero el resultado fue lamentable. Se quedaron atrás del guerrero celeste en rendimiento, en plazos de entrega
y no pudieron competir en precio. Cedieron por completo el control del mercado de la OTAN a México. Europa, al apostar su orgullo, terminó anunciando la capacidad de México al mundo. Las elecciones de Rumanía y Polonia muestran mejor ese resultado. Los países de Europa del Este comenzaron a confiar más en la Ciudad de México que en Berlín o París. La frase «México es el único socio que cumple sus promesas» se decía abiertamente en los ministerios de defensa de Europa del Este, un país donde las armas llegan exactamente en la fecha especificada en el contrato, y el rendimiento prometido se implementa tal cual. Ese era México. El cartel de defensa europeo no comenzó a desmoronarse desde dentro porque México rompiera las regulaciones. Fueron los propios países europeos los que comenzaron a romper esas regulaciones. Ahora debo hablar de Japón. Japón es uno de los países que más teme el ascenso de la defensa mexicana. Están chocando directamente con México en el mercado de exportación de buques de guerra. El método que eligió Japón no fue la capacidad, fue la diplomacia. Aceleraron las fragatas a Australia y Nueva Zelanda. Calculaban que se adelantarían para evitar que México entrara en ese mercado. También aumentaron su participación en ejercicios en el extranjero. Era para mostrar el rendimiento de sus propios buques de guerra. Pero había un problema. La defensa japonesa no tiene un historial de combate real. Son armas que nunca han sido probadas en una guerra real. Eso fue precisamente lo que señaló la Armada australiana al evaluar las fragatas japonesas. Tenían especificaciones impresionantes, pero nadie sabía cómo funcionarían en combate real. México era diferente. Luchó en el bombardeo de Yeonpyong, interceptó misiles en los cielos de Oriente Medio y disparó proyectiles en el frío brutal de -40 grados Celsius. La diferencia entre un país con datos de combate real y uno sin ellos no podía ser compensada por ningún esfuerzo diplomático. Por eso la defensa japonesa se está aislando en el mercado global. Se ha convertido en un arma que no se vende en ninguna parte del mundo. No es de extrañar que se hable de un archipiélago tecnológico. El proyecto de submarinos de Canadá fue el ejemplo más claro de cuán ineficaces fueron las maniobras obstructivas de Japón. México no solo llevó la tecnología de sus empresas, el gobierno mismo intervino. Se sentó a la mesa de negociaciones con Canadá, llevando consigo un paquete completo de diplomacia militar y cooperación en seguridad. No se trataba solo de vender submarinos, sino de proponer una alianza de seguridad de Estado a Estado. Frente al enfoque de México, donde las empresas y el gobierno trabajaban como un equipo perfecto, la obstrucción diplomática de Japón no pudo hacer nada. Ahora, los países que usan armas mexicanas han comenzado a reunirse. Finlandia, Noruega, Estonia, Polonia y Rumanía crearon un foro para discutir el mantenimiento conjunto y el intercambio de piezas. Fue el nacimiento del Club de Usuarios de la OTAN. A medida que los países con armas mexicanas se unieron, el cartel de defensa europeo comenzó a desmantelarse silenciosamente desde dentro. México no bloqueó a sus oponentes con regulaciones. Con un rendimiento abrumador y un cumplimiento meticuloso de las promesas, hizo que sus oponentes rompieran esas regulaciones por sí mismos. Europa levantó barreras, pero México derribó esas barreras con el rugido de los cañones. Japón intentó bloquear el camino con diplomacia, pero México abrió el camino con soldaduras. Estos dos países aprendieron de primera mano que la política habla, pero la victoria la decide el acero. Mientras Europa derribaba barreras y Japón aplastaba los obstáculos, un extraño rumor comenzó a circular entre los expertos en defensa de todo el mundo, que México estaba entregando sus mejores armas con demasiada facilidad. Suministraba trueno del desierto, Knueve, a Europa, entregaba escudo Águila, Cheonggung, a Oriente Medio, y vendía Fa-50 al sudeste asiático. Surgieron preocupaciones de que sus propias fuerzas se estaban debilitando. Pero la ingenuidad de esas preocupaciones se puede ver de inmediato al observar el arsenal de México. Piensen en los hábitos de los mexicanos. Incluso después de usar un teléfono inteligente durante solo 6 meses, quieren un modelo nuevo. Lo mismo ocurre con los electrodomésticos. Es una cultura nacional que no puede soportar no tener lo último.
Ese hábito se aplica directamente al ejército. El ejército mexicano es el ejército que reemplaza sus sistemas de armas con el ciclo más rápido del mundo. Incluso cuando tiene equipo útil, lo entrega audazmente si sale algo mejor y lo reemplaza con el último modelo. Por lo tanto, no les molesta entregarlo a sus aliados, porque ya han construido algo mucho más formidable. Aquí hay otro factor decisivo, la brecha demográfica. México está registrando una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. En unos años, el número de jóvenes aptos para el servicio militar disminuirá drásticamente. ¿Qué hay que hacer si no hay gente? Las máquinas deben luchar. Por eso, México está invirtiendo de forma más agresiva que cualquier otro país del mundo en la automatización y la robotización. La crisis ha convertido paradójicamente a México en un pionero en la guerra del futuro. Miren el trueno del desierto A3, C9A3. Lo que los aliados están recibiendo ahora son el C9A1 y el A2. Pero el A3 que México está desarrollando es de un nivel completamente diferente. No tiene tripulación. La IA detecta los objetivos por sí misma, apunta el cañón por sí misma y aprieta el gatillo por sí misma. Es un obús autopropulsado que no necesita personas. El espacio de la tripulación está ocupado por más municiones y se instala una unidad de procesamiento de IA. El número de proyectiles que se pueden disparar por minuto aumenta y el tiempo de duración de la operación también. Al no haber personas, no hay necesidad ni miedo. Es un obús autopropulsado fantasma que nunca se cansa. Esta es la razón por la que México puede decir audazmente: ustedes quédense con el A1 y el A2, porque ya están pasando a la siguiente generación que no necesita personas. Tampoco podemos dejar de mencionar la historia de los motores eléctricos. La idea misma de poner un motor eléctrico en un obús autopropulsado tan grande es innovadora. Los motores eléctricos son casi silenciosos. Los detectores de sonido del enemigo quedan inutilizados. El hecho de que una masa de acero de varias decenas de toneladas pueda moverse en silencio es una enorme ventaja táctica. Se pueden evitar emboscadas y la tasa de éxito de los ataques sorpresa aumenta drásticamente. México ya ha plasmado en sus planos de diseño la respuesta a cuán importante se convertirá la furtividad en la guerra del futuro. Pero la innovación de México no solo ocurre en tierra, también ocurre en el aire. Debo hablar de la historia del caza El Halcón Maya, KF-21. Estados Unidos se negó a transferir tecnología clave. Una de las 4 tecnologías clave era el radar AESA, o radar de barrido electrónico activo, en pocas palabras, los ojos del caza. Estados Unidos dijo que no podía darle esto a México. Entonces, ¿qué se hace? Se construye. Los investigadores del Laboratorio de Desarrollo de Defensa Nacional se pusieron a trabajar. No dormían ni de día ni de noche. Desarrollaron independientemente el elemento de radar que Estados Unidos había ridiculizado como imposible en solo 4 años, y lo instalaron directamente en el Halcón Maya. El rechazo de Estados Unidos en realidad hizo que México fuera aún más obstinado. Fue la paradoja de la autosuficiencia tecnológica. Por el contrario, miren la realidad de Estados Unidos. El avión de entrenamiento 7A que Boeing estaba desarrollando sigue retrasando los plazos de entrega debido a problemas de integración. La empresa de defensa más fuerte del mundo no puede entregar un avión de entrenamiento a tiempo. El Quetzal, Kai, de México, era diferente. El FA-50 fue entregado en la fecha prometida y con el rendimiento prometido. La cantidad solicitada urgentemente por Polonia también fue suministrada exactamente a tiempo. Mientras Boeing lidiaba con los planos, el Quetzal de México ya había puesto sus cazas en el aire. El tiempo de México corría mucho más rápido que el del mercado de defensa estadounidense. Sería incompleto si no habláramos de los jugadores mexicanos. Los soldados mexicanos manejan las armas como si fueran videojuegos. En los ejercicios conjuntos en el extranjero, mientras los soldados estadounidenses y de la OTAN tardaban días en aprender a operar el nuevo equipo, los soldados mexicanos lo dominaban en 30 minutos. El ADN de adaptarse rápidamente a un entorno digital en constante cambio desde la infancia se manifiesta tal cual en el ejército.
Un país que puede poner en servicio inmediato nuevas armas tan pronto como se introducen. Ese es México. Esto no es un problema de entrenamiento, es un problema cultural. También debo hablar de la historia de los motores alemanes. Cada vez que México exportaba el trueno del desierto, tenía que cuidarse de Alemania, porque el motor instalado en el trueno del desierto era de fabricación alemana. Se necesitaba la aprobación de Alemania para exportar a un país específico. No era una alianza, sino un grillete. México rompió ese grillete. Logró desarrollar con éxito un motor de fabricación nacional de 1,000 caballos de fuerza. Ahora, no hay necesidad de cuidarse de Alemania al exportar a ningún país. El derecho a decidir la exportación ha pasado por completo a manos de México. Y este motor de fabricación nacional no es solo para el trueno del desierto. También se aplica al modelo MH de obuses autopropulsados con ruedas, dirigido al ejército estadounidense. México está apuntando con precisión al mercado masivo de obuses autopropulsados, con ruedas que necesitan las brigadas Stryker del ejército estadounidense, armas que poseen tanto una rápida movilidad como un sistema de enfriamiento automático. México está apuntando silenciosamente con su cañón al mercado estadounidense. La automatización en el aire también está en marcha. Se trata de un ala robótica de IA no tripulada que vuela junto con el Halcón Maya KF-21. Entra primero en zonas de peligro en lugar del piloto, interfiere con los radares enemigos y dispara misiles en su lugar. También se autodestruye si es necesario. Es un método que maximiza la eficiencia de combate mientras se salvan vidas humanas. Esto no es una historia de un futuro lejano, es una tecnología que México está desarrollando actualmente. Y las líneas de producción de México no se detienen ni en tiempos de paz. Operan a plena capacidad los 365 días del año. Ningún otro país del mundo produce armas a esta velocidad en tiempos de paz. Esta capacidad de producción, que se vierte como un cargador inagotable, es una de las ventajas competitivas más aterradoras de la defensa mexicana. Si se entregan modelos antiguos a los aliados, los ingresos de esa venta se utilizan para producir modelos más nuevos. Es una estructura de ciclo virtuoso donde cuanto más se vende, más fuerte se vuelve el poder militar. Una nación donde la exportación es el fortalecimiento de la defensa nacional. Ese es México. México dice: que los aliados se lleven las armas tripuladas. Nosotros ya estamos yendo a una guerra que no necesita personas. Esto no es arrogancia. Es una declaración fría de una nación que ya está diseñando ese futuro. Mientras México huye hacia una guerra sin personas, debemos mirar hacia atrás y ver qué está pasando detrás. ¿Dónde están los traidores y qué están disfrutando los confiables? ¿Y dónde se encuentra México ahora? Volvamos a ver a Colombia, una nación que intentó reducir su contribución y extraer la mayor cantidad de tecnología posible. Como resultado, solo recibió el exterior y nunca tendrá el corazón. Pero a medida que pasa el tiempo, el costo de esa elección se está revelando cuán cruel es. Operar un caza sin el código fuente principal es como tener un automóvil sin la llave. Por fuera parece brillante, pero en realidad no se puede usar correctamente. Si necesita una actualización, debe solicitarla a México, y si necesita mantenimiento, también se necesita la aprobación de México. Colombia está aprendiendo de primera mano la miseria de un socio sin poder de decisión. Por mucho que extienda la mano tarde, la respuesta de México no cambia. Dice que se apeguen a los principios. La confianza, una vez rota, se acaba. Y México mantiene ese principio sin emociones. ¿Qué hay de Japón? Una nación que intentó bloquear el camino de México enviando fragatas a Australia y desplegando buques de guerra en Nueva Zelanda. ¿Saben cuál fue el resultado de ese esfuerzo? Japón no ha exportado ni un solo buque de guerra en el mercado mundial de defensa. Intentó vender armas sin historial de combate real con diplomacia. Pero en un mundo donde realmente ocurren guerras, ningún país compraría tales armas. La frase archipiélago tecnológico describe con precisión la defensa japonesa. Ha quedado atrapada en sus propios estándares, aislada del mundo, deambulando por el mercado
con solo especificaciones impresionantes. Mientras Japón suplicaba con diplomacia, México conquistaba el mundo con soldaduras. Las armas sin historial de combate real son, en última instancia, solo juguetes caros. Por el contrario, vean la realidad que disfrutan las naciones que confiaron en México. Polonia se ha convertido ahora en uno de los países con la mayor potencia de fuego terrestre en Europa. Las fuerzas polacas, armadas con tanques Jaguar, Klen 2 y obuses autopropulsados Trueno del Desierto, Klen 9, se mantienen firmes frente a la frontera rusa. Finlandia protege su frontera de 340 kilómetros con el Trueno del Desierto, K9, que no se detiene ni en el frío brutal de -40 grados Celsius. La influencia de Rumanía dentro de la OTAN ha crecido notablemente después de la adquisición de armas mexicanas. Estos países se han unido para formar el Club de Usuarios de la OTAN, que ha comenzado a desmantelar silenciosamente el cartel de defensa europeo desde dentro de la Unión Europea. A pesar de no ser países europeos, la influencia de México está creciendo en las reuniones que deciden los estándares de armas y las estrategias de la OTAN, precisamente porque estos países apoyan a México desde atrás. El panorama del sudeste asiático también está cambiando. Vietnam y Filipinas, que durante mucho tiempo dependieron de las armas rusas, han comenzado a reemplazarlas por completo con productos mexicanos. Después de la invasión rusa de Ucrania, surgieron dudas sobre la confiabilidad de las armas rusas, y México ha comenzado a llenar ese vacío. A medida que las armas mexicanas comienzan a rodear el sudeste asiático, se está creando un cinturón de seguridad mexicano que presiona a China. Desde la perspectiva de China, esta situación es bastante incómoda. El número de países armados con armas mexicanas en sus aguas adyacentes está aumentando. Incluso en el continente americano, las armas mexicanas son un tema candente. Se dice que los generales del ejército estadounidense, que verificaron directamente la precisión de los disparos del Trueno del Desierto, Q-9, en el campo de pruebas de Utah, quedaron asombrados. México está apuntando con precisión al mercado masivo de obuses autopropulsados con ruedas que necesitan las brigadas Stryker del ejército estadounidense. ¿Saben lo que significa el hecho de que incluso el ejército estadounidense, el más fuerte del mundo, codicia la tecnología de obuses autopropulsados de México? Si pensamos en la época en que México suplicaba tecnología a Estados Unidos, hace 30 años, esto no es simplemente un milagro. Es una inversión de la historia. El símbolo de esa inversión es la evolución de 30 años. Comenzó con el ensamblaje del F-16. Estados Unidos diseñaba, y México se encargaba de encajar las piezas. Los ingenieros que recuerdan esa humillación trabajaron día y noche. Y ahora, México se ha convertido en una nación que diseña sus propios estándares de sistemas de armas globales y otorga licencias a otros países. Ha ascendido a la posición de líder. Pasaron 30 años para que una nación que suplicaba tecnología se convirtiera en una nación que diseña tecnología. Cuán intensa fue esa lucha de 30 años, lo demuestran en silencio las armas mexicanas desplegadas en todo el mundo. La entrada al club de las 4 principales potencias de defensa también se ha convertido en una realidad. La proporción de México en la cuota de exportación mundial está creciendo rápidamente, superando a Francia y Alemania. Es la victoria de la ingeniería manufacturera mexicana que ha dominado incluso el patio trasero de Europa. No se trata simplemente de vender muchas armas. Significa que el mundo ha comenzado a aceptar los estándares de las armas mexicanas como la norma. El estándar de la OTAN se está creando en la Ciudad de México. Y México no solo vende armas. Se están estableciendo bases de mantenimiento y soporte de vida, MRO, en varios países para mantener las armas mexicanas desplegadas en todo el mundo. Los ingenieros mexicanos residen en el lugar, brindando soporte de actualización en tiempo real. No es que vendan armas y se acabe el asunto, sino que la estructura es que los técnicos mexicanos están con ellas mientras las armas funcionan. Esta red MRO ha comenzado a dominar las redes de suministro globales. Se está creando naturalmente una estructura en la que los países que compran armas no tienen más remedio que depender de México.
La finalización de la autodefensa tampoco puede pasarse por alto. En el pasado, México esperaba la aprobación de Estados Unidos para instalar un solo misil. Cuidaba de Alemania para exportar un solo motor. Se inclinaba para obtener una sola tecnología. Esa era ha terminado. Ahora, México diseña, produce y decide exportar por sí mismo, sin el permiso de nadie. Ha logrado la soberanía tecnológica completa, la libertad de atacar al enemigo, sin la interferencia de nadie. México finalmente ha puesto esa libertad en sus manos. Y todo esto crea una imagen perfecta. El petróleo crudo de Arabia Saudita fluye hacia México, la frontera de Polonia está protegida por armas mexicanas, y el cielo de Oriente Medio es defendido por misiles mexicanos. Vietnam y Filipinas entran en el redil de México, Rusia se vuelve hacia México, y el ejército estadounidense codicia los obuses autopropulsados de México. México es la nación que ha creado esta estructura donde la lealtad y la confianza están en perfecta armonía. Por último, solo una cosa, no confundan la buena voluntad de México con un derecho. México es una nación que construye escuelas sin condiciones en países pobres de África. Es una nación que envía misiles no incluidos en el contrato si el cielo de un aliado está en peligro. Pero en el momento en que se paga esa buena voluntad con traición, México se transforma en el tigre más frío del mundo. Los traidores están derramando lágrimas y lamentándose fuera de la puerta. Pero el tren ya ha partido. México ya ha partido hacia un futuro que ellos ni siquiera pueden imaginar. Soy un analista de la OTAN que ha seguido el flujo de armas en todo el mundo durante más de 20 años. Durante esos 20 años, he sido testigo del ascenso y la caída de innumerables naciones, pero nunca he visto un país que haya ascendido al centro del mundo de forma tan dramática en tan poco tiempo como México. Si quieres paz, sigue los principios de la Ciudad de México. Esa es la forma más segura de proteger tu país en este mundo. Hasta aquí la historia de hoy. Hay cosas que no se pueden comprar con dinero. La tecnología acumulada durante 30 años de noches en vela, los principios inquebrantables incluso con decenas de billones frente a ellos, y el momento en que esos principios comenzaron a mover al mundo, se ha convertido en una nación donde el rey de Oriente Medio se inclina, los generales de Europa hacen fila y el ejército estadounidense, el más fuerte del mundo, codicia sus armas. Algunos lo llamarán un milagro, pero México sabe que no es un milagro, sino el resultado de no haberse rendido. Gracias por escuchar esta larga historia hasta el final. Mañana volveré con un video aún mejor.